Bueno, muchas gracias por atender esta invitación. Nos encontramos en una parte de España que se llama Mérida, en donde hay un lugar que es considerado patrimonio cultural de la humanidad, que son las ruinas de los romanos cuando estuvieron aquí en este país. De modo que a partir de este momento les invito para que conozcan a fondo donde ese sitio me encuentro. Estas son las ruinas que dejaron el Imperio Romano, como por ejemplo lo que estamos comenzando a observar a continuación. Estas son ruinas de lo que fue una parte del que se denominaba circo romano, que ustedes están viendo a continuación. Todas estas son ruinas. Les recuerdo que esto figura como patrimonio histórico de la humanidad en estos momentos, porque claro, imagínense, llevamos en estos momentos aquí visualizando algo que ha tenido más de 20 siglos, si no más, de existencia en este planeta Tierra. Las ruinas del circo romano que estamos viendo a continuación en esta presentación. Y continuamos. Ustedes se imaginan, amables televidentes, este personaje que sentado aquí en una de las graderías hace más de 2000 años, gritando eufóricamente. Pues bien, vamos a mostrarles, para recordar un poco, para hacer una semblanza de lo que ocurrió hace 20 siglos en este circo romano. Y aquí me encuentro sentado, como ustedes me ven, en una de las graderías de este sitio. Esto es para que tengan una idea más o menos de los ladrillos que conformaban o que se permitieron la construcción de este circo romano. Este es más o menos el ancho que ustedes están viendo aquí. Estos son los cimientos, llamémoslo así, y este es el ancho del ladrillo, la calidad del ladrillo con el que fue construido este circo romano. Aquí estamos observando otro de los exteriores del circo romano. Parte exteriores y la parte de afuera. Estamos visualizando en este momento la parte exterior, es decir, la parte de atrás del siguiente escenario que vamos a conocer, otro espectacular e histórico sitio del Imperio Romano, del circo romano. Pero estamos en estos momentos en las afueras para que ustedes tengan una idea, una identidad de lo que era la parte exterior, y estas las puertas de ingreso de las miles de personas que acudían a ver estos festines de los leones contra los cristianos y al mismo tiempo el enfrentamiento entre los gladiadores. Parte exterior del circo romano.
Miren lo único que quedó de los emperadores, porque están en los sepulcros, ya no existen. Y lo peor, quedaron sin cabeza. Vamos a pasar a otro pasaje después de ver las ruinas del Imperio Romano, más concretamente del Circo Romano. ¿En qué quedó? Para mí, como cristiano e investigador y periodista, es realmente emocionante encontrarme en este lugar y saber que aquí, hace más de 20 siglos, hace más de 2000 años, eran entregados a los leones, los cristianos. Y fue el escenario también de cómo los gladiadores batallaban y peleaban entre sí en el circo romano. ¿Y cómo le parece con la información que nos encontramos aquí de esta, que se dice es Némesis? Y aquí en esta información que nos dan acá es el culto a la diosa Némesis. ¿Qué nos dice sobre esto? Némesis, diosa de origen griego, simboliza la venganza, pero también la justicia y la fortuna. Los textos clásicos cuentan cómo los gladiadores se encomendaban a ella antes de comenzar el combate, rezándole esta oración a Némesis para que salga con los mismos pies con los que he entrado. Existe un texto pintado en letras blancas sobre fondo rojo que se encontró colocado a unos 4 metros de altura en la pared izquierda del acceso que tenemos a continuación y que estamos viendo, ¿no? Todo este acceso de este circo romano, y que, como dice, si se mira con atención, observaremos los rostros de la cubrición que se instaló durante las antiguas restauraciones de este edificio, cuando la pieza se conservaba en el sitio. Actualmente puede contemplarla en el Museo Nacional del Arte Romano. Imaginémonos más de 20 siglos después de Cristo. Todo lo que puede las personas que se hubieran sentado aquí para observar estas peleas que se presentaban durante esas ocasiones, ¿no? ¿Se acuerdan de los gladiadores enfrentados entre sí o de los leones pues presentándose o comiéndose los cristianos? Todo esto ocurrió aquí hace muchos siglos. Estamos reviviendo un poquito de historia, así que soñemos o imaginémonos todo lo que pudo haber acontecido aquí en este escenario. Estas eran escaleras, el sitio donde se sentaban las miles de personas que concurrían a ver este sitio de estas ruinas del Imperio Romano en ese entonces aquí en Mérida. Y como ustedes observan acá en la parte central era el escenario, ¿no? Donde se presentaba la guerra de gladiadores, o si no, cuando lanzaban los cristianos para ser comidos por los leones. Estamos viendo y visualizando las ruinas del Imperio Romano. Y lo que es el anfiteatro, el sitio de las peleas de gladiadores y el sitio donde se sentaban los romanos y todo su imperio para observar la pelea de gladiadores o cuando los cristianos eran lanzados desde los fosos o hacia este sitio para que fueran comidos por los leones. Y continuamos con esta programación especial.
Estamos viendo parte exterior de lo que fue el circo romano. En otro de los exteriores que era como los jardines del circo. Según los historiadores, bajo la protección de Agripa, yerno del emperador Augusto, en el año 16 a.C., se iniciaban las primeras obras del teatro romano de Augusta Emérita, a semejanza de los construidos en Roma. Agripa, un nombre muy familiar para quienes leemos la Biblia. El teatro de Augusta Emérita se adornó con símbolos y mensajes imperiales. Después de más de 20 siglos, se conserva visible el nombre de un solo hombre, Marco Vespiano Agripa. Este gran general obtuvo numerosas victorias en el nombre de Augusto, fue su amigo íntimo y colaborador en el gobierno del imperio. Se casó con Julia, su única hija, con quien tuvo numerosa descendencia. Para quienes gustamos de la historia, aquí aparece una imagen, una estatua de Tiberio. ¿Se acuerdan de Tiberio, quienes hemos leído la Biblia? Tiberio Claudio Nerón. Acuérdense, quienes han oído nombrar o han leído la Biblia, han escuchado o leído el nombre de Nerón. Pues acá en el circo romano, en estas históricas estatuas, estamos observando una imagen de quien era Tiberio Claudio Nerón. Y aquí tenemos otro Nerón, muy seguramente el hijo, Druso el Mayor, conocido, o su nombre era Nerón Claudio Druso Germánico. Y al fondo, el principal, Augusto, Cayo Julio César Augusto. Todos estos emperadores, y valga la redundancia, del Imperio Romano. Algo que me parece vale la pena reseñar es el espesor de las columnas. Aquí tenemos una demostración del espesor de estas columnas del circo romano. Aquí las tienen. Como también el espesor o de la manera como fue construido o eran construidas las gradas, ¿no? En esta remembranza del circo del Imperio Romano, aquí tenemos una semblanza de uno de los gladiadores. Como ustedes pueden ver, era más o menos una semblanza, porque en ese momento no había fotografías, pero aquí lo tienen, un gladiador prestado, listo para presentarse a la batalla, a la guerra en este momento. Observe el luchador que tiene a su izquierda, es un tracio, llamaba tracio. El casco que le protegía la cabeza y la cara pesaba unos 4 kilos. Estaba adornado con plumas a la ancha y una figura mitad águila, mitad león. Entonces ya lo saben, este gladiador se conocía como Tracio.
Según los historiadores, es probable que por esta puerta saliesen los gladiadores victoriosos por los accesos laterales que se subía a las gradas superiores. En el siglo I, dicen los historiadores, el emperador Augusto prohibió la muerte en la arena, aunque después otros emperadores levantaron la prohibición. La lucha de gladiadores premiaba la habilidad en los movimientos y la fuerza, pero eran frecuentes las caídas, golpes, cortes, heridas, que se formaban con cicatrices, obviamente, el cuerpo y el rostro de los luchadores. Aquí repetimos, esta era la salida de los gladiadores hace 20 siglos, o sea, hace más de 2000 años, y que estamos presentando en exclusiva en esta programación especial. ¡Oh! ¿Y qué tal esta panorámica, amigos? Por aquí salían o los leones o los gladiadores, por estas puertas, o una de estas puertas que se encuentran aquí en el acceso a este circo romano que estamos mostrándoles a ustedes en esta perspectiva y que les recordamos, estamos viendo históricamente más de 20 siglos, más de 2000 años de recuerdos en este lugar, el circo romano. Puertas por donde salían también los leones, que después eran lanzados a este sitio, donde se consumirían las carnes de los cristianos, que los emperadores en ese entonces no querían saber nada de ellos. Y en estas gradas de más de 20 siglos, de más de 2000 años, se sentaban ansiosos los espectadores a ver todo este circo, por eso se llama popularmente el circo romano. Estamos pues reviviendo en esta historia más de 20 siglos de historia, más de 2000 años de historia en este histórico sitio, el circo romano, que estamos presentando a través de Jairo Ortiz Campo Televisión. Estamos mostrándoles en este momento, amables televidentes, una visión del otro escenario. Yo diría que el principal que tiene que ver con esto del circo romano. Aquí donde me encuentro, como ustedes pueden ver, las tribunas y algo que les voy a mostrar, el sitio donde se centraban o se sentaban los emperadores romanos en ese entonces. Acá los pueden ver a mi lado y voy a hacerles un paneo, una demostración de este sitio del circo romano, en donde me encuentro estas históricas que se ha declarado como monumento de la humanidad, el circo romano. Vamos a ver y vamos a conservar un aspecto de lo que es la parte del escenario, ¿no? Las gradas que ustedes están viendo a continuación, donde se sentaban las miles de personas cada vez que habían estos espectáculos. Y si lo pueden observar hacia la derecha, junto a estas columnas que las preservan la historia, era el sitio donde se sentaban los emperadores. Vamos a bajar a propósito a este lugar para conocerlo más de cerca.